Bienvenidos. En esta ocasión vamos a darle un giro, ingeniero, al tema que queremos compartir el día de hoy, puesto que hemos hablado, durante el trayecto de nuestros podcasts, hemos platicado de un tema en común, que es un tema de drives, de servomotores, temas técnicos, pues, ¿verdad? Y hemos pensado también un tema de mucho interés en la industria, en donde creo yo, por nuestra experiencia, nuestro bagaje que tenemos ya en la industria, desde nuestra trinchera actual, que un tema muy importante sería compartir cuál ha sido el camino recorrido de nosotros como dueños de un taller de servicio. ¿Cómo nosotros hemos creado una oferta de valor al mercado y obviamente obtener beneficio de esa oferta de valor? A fin de cuentas, ¿cómo hemos hecho un negocio dentro del ramo del mantenimiento industrial? Y pues bueno, la intención es, el día de hoy, ingeniero, es tú de alguna forma, en todo tu bagaje, toda tu trayectoria, pues has estado en las dos trincheras. En la trinchera del consumidor del servicio y en la trinchera del empresario, del prestador del servicio. Ha sido jefe de mantenimiento y ha sido proveedor. Entonces, ahorita, ingeniero, es compartir con la audiencia algunos tips de cómo nosotros estructurar un negocio para generar esa famosa propuesta de valor al mercado y de ahí pues obviamente obtener dividendos para seguirlos invirtiendo y que esto se convierta en un círculo virtuoso, pero desde este punto de vista, desde la trinchera. Yo creo que todo negocio desde luego tiene que tener su base bien fundamentada. Pero la principal base, el principal fundamento de cualquier negocio es la identificación de la necesidad del cliente. Cuando yo era cliente y yo tenía a mis proveedores, cuando yo estaba recibiendo ese servicio, se da uno cuenta que no es nada más el puro embobinado del motor, por ejemplo, hablando concretamente de un taller de motores. No es nada más el puro embobinado, es el tiempo, es el costo, es incluso el reporte, es el color de la pintura, la calidad de la pintura. Hay muchos detalles que van involucrados y que finalmente impactan en la percepción que tengo de mi proveedor. Este es bueno o este es malo. Cuando es bueno, ese proveedor tiene todas las posibilidades de seguir trabajando conmigo e incluso agrandar su negocio conmigo. Cuando es malo, puede tener oportunidades de mejorar, pero si no mejora, prácticamente está destinado a desaparecer de mi negocio. O sea, yo ya no le voy a solicitar servicio. Yo creo que por eso yo pienso que todo arranca cuando ya tenemos nosotros la idea del negocio, arranca sobre qué necesidad voy a satisfacer de mi cliente con mi negocio. En ese punto, ingeniero, existen varias herramientas, como cuando... Ok, yo fui de formación industrial, mantenimiento, tengo ya cierto conocimiento, ya me siento capaz de ser yo mismo, es un acto de decisión en la vida, digo, pues hoy dejo de ser empleado y me vuelvo emprendedor o empresario. ¿Por qué? Porque pues ya tengo recursos. ¿Cuál sería el recurso principal? Bueno, pues ya tengo el conocimiento. Entonces, pero no solamente se trata del conocimiento, porque yo puedo saber mucho del servicio, pero puedo dar un mal servicio ya como empresa. Yo la recomendación que haría en este punto es de que hay varias herramientas de análisis para yo poder iniciar un negocio competitivo o que aspire primeramente a la permanencia en el mercado y luego ya al crecimiento del mismo negocio. Ya ves que hay metodología, por ejemplo, de business plan. Tú entras a Google, pones plan de negocios y te aparecen muchos modelos, ¿verdad?
A mí el que me ha gustado más es el modelo Canvas, en donde dice, bueno, son 9 puntos fundamentales para empezar un negocio. Primeramente, como dices, a ver, vamos a desarrollar las características. ¿Qué es lo que vas a ofrecer? Que le llaman la propuesta de valor al mercado. ¿Qué es lo que vas a ofrecer? Entonces tú dices, bueno, pues en este caso como un taller de servicios, que puede ser, yo voy a comercializar, voy a vender servicios, voy a vender un producto, fabricación de un producto. Entonces, bueno, voy a enumerar el alcance y las características del servicio que yo voy a ofrecer. Y luego viene la siguiente pregunta. ¿A qué mercado te vas a dirigir? Bueno, porque no puedes venderle a todos. Tienes que segmentar en tamaño, en tipo de industria. Y tú dices, bueno, mira, yo tengo un conocimiento que abarca esta amplitud de servicio, me voy a enfocar al mercado, vamos, si lo vemos en motores, a un mercado de motores de 0 a 100 HPs. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué clientes son los que te pueden consumir ese tipo de motores? Entonces vas enumerando, entonces vas segmentando el mercado. Y luego, otro elemento del modelo Canvas es, ya que tienes bien ubicada la oferta de valor, o sea, tú vas a reparar motores de 0 a 100 caballos con estas características. Bueno, ¿cuáles serían las características? Pues reparación general. Yo abarco todo, desde un embobinado hasta un mantenimiento, todo lo que se puede hacer dentro de un taller. ¿A qué clientes vas? ¿Qué precios vas a dar? ¿Y qué financiamiento vas a ofrecer para ver cómo fluye el dinero a tu tesorería y que después esa tesorería te dé para seguir operando y que que cierres el ciclo y no se interrumpa el ciclo y quiebre el negocio? Así es. Sí, o sea, si tenemos nosotros ya idea de la propuesta de valor, como decías ahorita, vamos a atacar un mercado, un cierto segmento del mercado. Hablabas ahorita de 0 a 100 HPs. Entonces, un taller que está reparando, que tiene capacidad para eso, no necesariamente va a voltear a ver motores más grandes, porque lo van a reventar esos motores grandes. Por el financiamiento, por los costos, van a terminar comiéndose el negocio. Entonces, sí se requiere ser muy cuidadoso en la propuesta de valor que vamos a tener y a qué segmento del mercado vamos a poder satisfacer. Y hablo de cosas muy sencillas, por ejemplo, en qué voy a transportar los motores, cómo los voy a cargar y a descargar, cómo voy a mover las piezas dentro de mi taller. Todo eso parecen cosas muy sencillas, pero a final de cuentas hacen la diferencia entre una buena propuesta de valor y una propuesta de valor que está detenida con palitos nada más. Sí, porque pues, la propuesta de valor debe ser productiva. Tú tienes que tener cierto rendimiento. O sea, por ejemplo, tú dices, yo voy a reparar motores, en este caso motores, o cualquier sector de servicios o de fabricación, defines bien tu propuesta y qué recursos yo necesito para ofertar esta propuesta de valor. O sea, ¿qué recursos requiero para tener estas características? Por ejemplo, a ver, ¿cuáles serían las características de mi negocio? Bueno, pues tú me hablas y yo voy y recolecto libre a bordo en tu empresa o con el cliente el artefacto que voy a reparar. Esa es una característica. Entonces, libre a bordo en tu cliente. Entonces, ¿qué tienes que tener? Pues si tú vas a recogerlo o tienes un chofer y que tengas el medio de transporte. Entonces, en tu business plan, tienes que, para identificar el monto, el capital inicial, bueno, tienes que tener un medio de transporte que cumpla con estas características. De seguridad, de tamaño, que pueda con cierta carga. Ok. Y luego, esa sería una característica. Otra de las características, en ese orden de importancia o en ese orden cronológico. Ya recogiste el artefacto, bueno, tienes todos los elementos
para desarmar el motor, tienes los elementos de maniobra, carruchas, polipastos, estructuras, herramienta de mano, y el conocimiento, que es un recurso, como lo decíamos. Entonces ya llegamos a una segunda característica. O sea, tienes la capacidad de diagnóstico, porque acordémonos que en el caso de los motores, una buena reparación depende de un buen diagnóstico. Un buen diagnóstico. Entonces, la capacidad de diagnóstico es un factor clave de éxito y hay que desarrollarla. Y repito, con esos elementos de infraestructura y el recurso del conocimiento. Entonces sería una segunda característica, capacidad de diagnóstico. Primeramente, recolección y entrega. Capacidad de diagnóstico. Y vas haciendo una cuantificación de capital para poder ofertar eso. Tercer característica. Tienes los insumos, o sea, la proveeduría correspondiente para elaborar el trabajo. Por ejemplo, todos los materiales que vas a utilizar y la mano de obra competitiva para realizar un trabajo con las características que te demanda la industria. Esa sería una tercera característica. Capacidad de hacer el trabajo. Una cuarta característica sería, ¿qué precio tienes? ¿Tienes la capacidad de dar precios competitivos? O sea, precios de mercado. Porque si das más caro, no te van a comprar. Y si das mucho más barato, pues no vas a obtener utilidades. Tienes que tener las características para dar un precio de venta competitivo. Y como quinto punto de las características básicas sería, ¿tienes capacidad de financiar? ¿Tienes el capital de trabajo que te dé para financiar? Y así vas tú orquestando o estructurando una buena propuesta de valor al mercado. Y esa buena propuesta de valor, esa misma propuesta de valor te va a dirigir más a cierto segmento del mercado. Exactamente. Porque si ya definiste cuánto es tu capacidad de financiamiento, si ya definiste cuánto es tu capacidad de insumos, que por cierto, entre paréntesis, una de las principales habilidades o de las primeras habilidades es saber comprar inteligente para poder vender inteligente, saber comprar barato para poder vender a precio atractivo para el cliente. Entonces, esa misma propuesta de valor te va sacando de la mira ciertos clientes. Entonces, de los mitos, vamos a llamarle, como platicamos ahorita. De los drives. Yo voy a decir, yo voy a poner mi negocio y yo le voy a dar servicio a todo mundo. A todo mundo. No. No, tienes que segmentar. Tienes que segmentar y Sí. tienes que asegurarte que una vez que hiciste tu propuesta de valor, esa propuesta de valor va a satisfacer al 100% al cliente. Sí, fíjate que cuando un negocio dice, no, yo voy a quien me compre. No, quiere decir que no, ese negocio no tiene estrategia. Estrategia conlleva un sacrificio. Me gusta mucho el nombre que los norteamericanos le ponen, le dicen trade-off. Tienes que tener un trade-off, que es un sacrificio de segmento. O sea, yo me voy al sector, a este sector que tiene estas características, porque como resultado de un análisis de mis fortalezas y Sí. mis debilidades, o sea, un FODA, yo hago un análisis en dónde soy fuerte, en dónde soy débil. Tú tienes que irte al mercado donde eres fuerte. Entonces tú dices, bueno, mira, si a mí me mandan motores muy grandes, yo no soy tan fuerte en eso porque para empezar, no tengo unidades de recolección. Pesan 7 toneladas. 2, no tengo infraestructura para desarmarlos porque pesan 7 toneladas. 3, no tengo capacidad de financiar esas reparaciones porque son muy cuantiosas. Entonces, en ese segmento soy débil. Pero en el segmento mediano, pequeño, soy extraordinariamente fuerte y ahí soy el mejor, porque el que puede con el grande, muchas veces se le complica poder con el chico, porque tiene que mover todo un aparatote grandote para darle servicio a motores pequeños. Y dirá un taller, y ahí yo no, yo soy muy flexible o soy tengo muchas fortalezas en motores pequeños porque yo respondo inmediatamente, mis costos son menores, tengo la infraestructura y en ese segmento ni el grande me va a ganar. Yo ofrezco mucho más valor que el grande.
Más valor, más calidad y mejor precio. Y mejor precio. Porque el grande va a batallar si no tiene la práctica. El mismo embobinador, si no tiene la práctica, los motores grandes a veces son de mucha paciencia porque hay que tener mucho cuidado, la fabricación, el acomodo de las bobinas, hay que tener muchos cuidados. Entonces, el de motores grandes no necesariamente va a ser mejor que el de motores chicos en motores chicos. No, son segmentos de mercado. Por eso se hacen los FODAs, los fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y resultado de ese análisis de FODA, yo identifico mi segmento, dónde voy a jugar, dónde voy a trabajar. Extrapolando el concepto a negocios cualquiera, decir, bueno, mira, fíjate bien, antes de empezar tu negocio, a qué segmento vas, entiende bien esa es otra cosa muy importante, entiende tu segmento. A mí me gusta mucho hacerme esa pregunta recurrente, yo me la hago a mí mismo. Explícame tu mercado. ¿Qué significa eso? Sí, explícame tu cliente. ¿Quién es? ¿Cómo reacciona? ¿Qué castiga? ¿Qué valora? ¿Cómo paga? Tienes que conocer bien tu mercado. ¿Qué requiere? ¿Cómo lo requiere? ¿Cómo piensa? ¿Cuál es su diálogo interno? Eso es bien importante. ¿Cómo se habla a sí mismo tu cliente? Para que tú le hables con las mismas palabras. Y que te entienda, y que tú lo entiendas, para poderlo satisfacer. Que la idea de calidad de él sea tu idea de calidad. Porque la definición de calidad no es absoluta, es relativa del cliente. El cliente la instala en tu negocio. Tú no tienes una idea de calidad propia. La calidad es la que el cliente... es la que el cliente define. O sea, ¿quién define la calidad? El cliente. ¿Quién define las normas? El cliente. ¿Quién define las características? El cliente. ¿Quién define la forma de pago? El cliente. ¿Quién define cómo fluye el dinero? El cliente. Entonces, uno tiene que hacer una propuesta de valor y un plan de negocios adaptable a ese segmento de mercado, no desde tu trinchera. Todo eso nos invita a pensar una palabra importantísima en los negocios, la empatía. Porque la empatía te va a permitir hacer todo eso, entender a tu cliente, saber cómo piensa, ponerte en sus zapatos y ver si lo que le estás ofreciendo le satisface al 100% o no, cómo poder mejorar tu servicio para ese cliente. Y como decías muy bien ahorita, un cliente me va a pedir una cosa, otro cliente me va a pedir otra cosa. Y a veces van a ser hasta cierto punto contradictorias entre ellas. Pero yo tengo que ser empático con cada uno de mis clientes, entenderlos y conocerlos muy bien. Eso es muy importante. Sí, en muchas ocasiones tú personalizas el servicio. Y fíjense que esto es bien importante, estos conceptos que estamos platicando, porque si no tienes recursos para iniciar un negocio, no te preocupes, empiézalo paulatino. Tienes un gran recurso, que para mí es el más importante, tienes el conocimiento. Entonces, elabora tu oferta de valor, vete al segmento donde no te demanda de grandes inversiones, pero sí te da trabajo y poco a poco vas a ir creciendo tu negocio. ¿Por qué? Porque normalmente empezamos un negocio pues con un capital de trabajo escaso. Bueno, el capital de trabajo es un recurso y cabe destacar que es un recurso hasta cierto punto fácil de adquirir a través de un préstamo. Oye, es que no, los bancos no me prestan porque voy empezando. Pues siempre va a haber alguien que te va a prestar, a lo mejor a tasas altas de interés. Pero a lo que voy que de repente el dinero es el recurso más fácil de adquirir. Lo que es más difícil de adquirir es el conocimiento. Y otra cosa también muy importante, ahorita decías, empieza lentamente, pero con mucha seguridad y aunque suene así a canción, pero siempre hacia arriba, o sea, siempre ascendente, sí. Siempre ascendente. Y esa misma ascendencia en el paso del tiempo te va a abrir puertas que antes había cerrado porque tu condición no te permitía voltear a ver esas secciones del mercado. Pero una vez que empiezas a progresar y que empiezas a tener diferentes recursos y todo, entonces tu mente puede voltear a ver
Por eso es importante que no desechemos todo así nomás por desecharlo, sino que una vez que nos permite el negocio voltear a ver hacer otras ofertas de valor diferentes, ya las podemos hacer porque el negocio que arrancamos ya nos permite a nosotros voltear a ver otras situaciones. Hay una, pues son especies de sugerencias y máximas en los negocios, en donde tienes que aprender mucho a llevar bien la tesorería del negocio. Porque normalmente la tasa de mortandad de los negocios que inician está muy alta. Estamos hablando de un 90%. A los 2 años muere 9 de cada 10 empresas que inician mueren a los 2 años porque no supieron llevar bien la tesorería. Ese es un tema que, bueno, ahorita la idea, ingeniero, es empezar una serie de episodios que vayan orientados a transmitir nuestras experiencias de cómo fuimos nosotros elaborando una propuesta de valor y cómo fuimos evolucionando en nuestro portafolio de servicios, que ahorita, por ejemplo, tenemos un portafolio amplio que nos da presencia ya internacional, que hemos estado en Estados Unidos, en Sudamérica, en Centroamérica, dando servicio, pero cómo fuimos evolucionando, cómo llegamos ya a esa oferta de valor internacional y cómo nos convertimos nosotros en un negocio con el portafolio más amplio. Bueno, al menos a nivel nacional, somos el negocio que tiene el portafolio más amplio en el mercado. ¿Cómo fue que fuimos estructurando esa propuesta de valor? Porque pues hace 22 años empezamos de cero, sin capital de trabajo. En este caso yo empecé solo, en un cuarto de 4x4, y cómo fuimos estructurando, gracias a un manejo impecable de la tesorería, de que tenemos contemplado compartir esas herramientas de balances, estado de resultados, flujos de caja, mapeo de procesos, cómo hicimos nuestros FODAs, nuestros 5 fuerzas de Porter, nuestros Balanced Scorecard, que son mapeos estratégicos, cómo fuimos nosotros estructurando, cómo fuimos segmentando y cómo llegamos a conservar las características del servicio que cuando empezamos nos hicieron fuertes, y ya con el volumen de trabajo, cómo no perdimos esas características de servicio. Por ejemplo, tiempos de respuesta, calidad en el trabajo, sobre todo los procesos. Porque todo negocio, cuando haces una pieza, la haces maravillosamente bien. El desafío de los negocios es que hagas ese servicio de un motor o de una pieza, no nomás uno, lo hagas en 1000 piezas, igualito a como hacías una sola. Ese es el arte de los negocios. Bueno, la idea es empezar a platicar, a debatir, ingeniero, de todas esas, todo ese camino recorrido y cómo ir identificando esos requerimientos del mercado, irlos validando, o una idea que tengamos, una especie de innovación, hay que validarla en el mercado, o un elemento diferenciador. Tengo que validarlo en el mercado, porque el mercado es el que me dice si es elemento diferenciador o si no es nada, es cosa de la imaginación de uno. Si el mercado no reconoce lo que yo hago, pues no es nada, no significa nada. Y no vas a aportar nada al mercado y por lo tanto tu negocio va a fracasar. Porque de repente se nos ocurren innovaciones o cambios que el mercado ni siquiera requiere. Y tú te puedes aferrar con esa idea. Por eso las ideas e innovaciones tienes que validarlas en forma rápida y del costo mínimo en el mercado. Que al ver la otra herramienta es el modelo Canvas, y al ver la herramienta del Lean Startup, ahí nos sugieren muchas herramientas de validación, ellos le llaman hipótesis, que son características o innovaciones que hacemos
de validarlas en el mercado y que el mercado ya al darnos el visto bueno, ahora sí, metamos recursos para implementarlas en nuestros procesos. Muy bien. En este primer episodio, ¿tienes algo que agregar, ingeniero? Pues no, nada más que vamos a seguir platicando. Como decías ahorita, hay mucho detrás de un negocio, mucho detrás del éxito. Ahorita me venía mucho a la mente, cuando hablabas del arranque del negocio, está el sacrificio y la disciplina y las rutinas. Esas tres cosas que te van a ir acompañando durante toda la vida en el negocio, en cualquier negocio que emprendas. Si tú piensas que tu negocio ya te permite sacrificarte menos, ya empezaste a ir para abajo en tu negocio. Si tú dejas de tener la disciplina con la que arrancaste, también tu negocio ya se va a empezar a ir para abajo. Entonces es importante considerar eso en las cuestiones personales, no tanto del negocio. En las cuestiones personales me parece que eso es importante. Sí, el negocio, como la vida misma, demanda habilidades técnicas y habilidades humanas. Acuérdate, a mí me gusta mucho ese dibujo de los pilares que tienen el techo y los dos pilares fundamentales. Y imagínate el techo, le vamos a poner valor, generación de valor en la vida. ¿Y cómo generamos ese valor? ¿Cómo lo generamos? A través de dos pilares. Uno es el recurso tecnológico o académico y el otro es el recurso, el recurso que se adquiere a través de la academia, pero también se puede adquirir a través de la experiencia, que es el recurso de la ciencia, ¿verdad? Pero el otro recurso, quizás igual o más importante, las características humanas. Los atributos humanos. Es el atributo técnico o el recurso técnico y el atributo humano. La paciencia, la perseverancia, el conservar el entusiasmo, la disciplina. Y todas esas implementarlas en tu vida, que ese es un tema, es un tema de muchos. Sí. ¿Cómo conservar el entusiasmo? Carambas, yo me he pasado la vida entera tratando de buscar esa explicación o que alguien me diga en la vida cómo me mantengo entusiasmado. Es un gran desafío y lo encuentro. No, fíjate que no, es antinatura mantenerte entusiasmado toda la vida. Mejor guíate por la disciplina. Me encantó esa explicación, que después la compartimos todo un episodio para explicar cómo, al menos en nuestro caso, cómo hemos contrarrestado la incapacidad humana de sostener el entusiasmo con la disciplina. Es algo maravilloso. Muy bien, bueno, seguiremos en nuestros episodios siguientes compartiendo estas experiencias. Gracias.